Hola gente, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un episodio más de tu podcast Anatomía del Sudor. Los saluda Kevin Reséndez y en esta ocasión, como están viéndolo en el título y en el video también, estamos con Paola Montelongo. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Eh, Cuéntanos un poquito antes de comenzar con estas preguntas. Cuéntanos un poquito lo que eres, a lo que te dedicas actualmente y cómo te desempeñas en tu carrera hoy mismo. Ok, claro que sí. Pues bueno, como ya saben, mi nombre es Paola Montelongo. Yo estudié la licenciatura en nutrición, perdón, en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana de aquí de la Ciudad de México. Y pues después me quise especializar un poquito en lo que es el área deportiva. Ya a través de la licenciatura me enamoré de una de las áreas que es la nutrición deportiva. Y pues ahí después tomé un diplomado en nutrición deportiva, tomé varios cursos de nutrición de seguimiento en el atleta, de composición corporal, etcétera. Y bueno, actualmente trabajo tanto en una clínica como en mi propio consultorio. También doy consultas en un CrossFit. Entonces trato de cubrir varias áreas. Sé que cuando uno estudia algo es porque tiene amor por esa carrera, ¿no? ¿Cómo es que te surge a lo mejor ese amor por la alimentación? Es decir, ¿tienes algún objetivo? eh, Tú de joven tenías un objetivo terminando la universidad, es decir, yo quiero a lo mejor acabar con la obesidad. No estamos yendo muy lejos, pero ¿tienes algún Uh -huh. objetivo? Pues sí y no. O sea, bueno, yo me di cuenta de que quería estudiar nutrición porque más que nada sabía que tenía que ir enfocada hacia algo que ayudara a las demás personas. En mi camino se cruzó la nutrición, me enamoré desde que conocí dietocálculo y conforme pasa la licenciatura, tuvimos ahí una embarradita de así poquito de deportivo. Y yo creo que me llamó un poquito más la atención porque mi hermano el mayor es entrenador físico. Entonces ya yo traía por ahí un poquito de camino y terminé enamorándome de la nutrición deportiva. Entonces actualmente pues mi objetivo es ayudar a todos mis deportistas y a la gente que tampoco es deportista, pero ayudarlos a sus objetivos, ¿no? Tanto en rendimiento, tanto en composición corporal, tanto en mejorar hábitos alimenticios. Simplemente es contribuir un poquito con ellos. Justamente te iba a preguntar cómo surge tu amor también por la nutrición deportiva, ¿no? ¿En qué momento das el salto? Pero bueno, qué bueno que ya mencionaste eso y sobre que tuviste una embarradita sobre la nutrición deportiva y pues que tu hermano se puede decir que fue una influencia para tomar esta decisión, ¿verdad? Cuando me platicas esto de que también estás trabajando en un CrossFit, que apoyes en un CrossFit, eh, ¿cómo es trabajar de la mano de otros expertos? Es decir, a lo mejor uno no es experto en CrossFit, pero yo hago la parte física del deportista y tú haces la parte alimenticia. ¿Cómo existe esa sincronización entre expertos? Sí, está muy padre. Bueno, yo desde que estuve en mi servicio aprendí a trabajar de manera conjunta, ¿no? A saber que si vamos a tratar a cualquier persona, aunque no sea atleta, lo mejor es verlo de distintas áreas, tanto el área física, el área mental, el área nutricional. Entonces, he aprendido a trabajar de la mano de diferentes expertos y en este sentido, la verdad es que los chicos del CrossFit se apoyan muchísimo, tanto en mí como yo en ellos. Para mí es muy fácil ir y preguntarles, oye, ¿cómo está esta chica? Ahorita qué van a estar trabajando, están en semana de carga, de descarga, qué es lo que están haciendo, pone un poquito más de atención en esta parte, a lo mejor la técnica le falla un poquito. Entonces, es muy padre poder verlo de distintos ángulos y
de distintas formas, saberlo llevar a cabo. Entonces, pues otra cosa es que se prestan muchísimo, ¿no? Sí, y de hecho, pues el CrossFit es un ejercicio muy intenso en la mayoría de los casos. Es demasiado intenso. Eh, Le recomiendas, me imagino, que a los atletas antes de llegar a entrenar, no sé, algunos carbohidratos, que es lo que sé poquito, no sé mucho, pero qué es lo que les recomiendas? Eh, o varía también el ejercicio, ¿sabes? Tú, Kevin, vas a hacer CrossFit, bueno, come tal cosa. Ah, pero tú, Juan, vas a hacer fútbol, come otra cosa. ¿Es distinto todos los deportes y lo que varía para comer? Sí, es muy, muy distinto. O sea, tienes que empezar a especializarte en el deporte. Tienes que conocerlo. Tienes que conocer las vías con las que está trabajando, las vías metabólicas. Cada deporte es muy, muy diferente. O sea, no es lo mismo tratar a un alterista que a un futbolista, que a un chico de CrossFit, como bien mencionas. El CrossFit es muy intenso como lo mencionaste. Entonces, por ejemplo, si un chico de CrossFit me dice, es que sabes que no me da tiempo de desayunar y yo me vengo así en ayunas, híjole, yo creo que te vas a tener que parar un poquito antes porque no vas a poder hacerlo en ayunas. O sea, de plano el CrossFit es muy intenso, entonces no, ahí sí no les recomendaría que entrenaran en ayunas, ¿no? Qué bueno que mencionaste eso de, bueno, no tuve tiempo y no desayuné, y es una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero pues déjala, aprovecho, ¿no? Aprovecho la situación. Eso de no tener tiempo para comer por trabajo, por escuela, por distintas cosas, ¿no? Factores externos a nosotros, ¿se recomienda tomar suplementos o no, o funcionan o no funcionan? Depende mucho de qué tipo de suplementos, ¿no? A mí me gusta trabajar simplemente con los que están aprobados, que en su caso son pues los suplementos multivitamínicos, la proteína, la creatina, la betalanina, el bicarbonato, los geles deportivos, las barras, solamente con los que sí se ha visto que tienen una eficacia, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, aquí en el DF, no sé, en otras ciudades, pero en el DF la vida es muy rápida. Entonces yo entiendo perfecto que no tienen tiempo pues de estarse preparando el super desayuno. Entonces sí trato de adecuarme muchísimo a cada paciente, ¿no? Si me dicen, yo vivo de un lado para otro y todo esto, ok, entonces sabes que no hay de otra más que meterte un suplemento a base de proteína, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo para tener todos los nutrientes que necesitas en un solo batido, por así decirlo. Los smoothies, los batidos son como nuestro mejor aliado cuando se presentan estos casos, ¿no? Ahí le puedes meter perfectamente los carbohidratos, la proteína, un poquito de lípidos, entonces todo en uno rapidísimo antes de. En batidos y licuados, por ejemplo, aquí en Monterrey, no sé si en otras partes de México exista Herbalife. Sí, Ah, bueno, eh, por unas personas, los que trabajan en Herbalife, pues dicen que sí funcionan, que sí son nutritivos, pero otra gente que va viendo el otro lado de la moneda, no, pues no te lo recomiendo, no vayas, es mucho azúcar, no sé. ¿Funcionan esos ahorita que mencionas los batidos o los smoothies? ah, los que yo mando, sí. Ahora, Ok. los de esta marca en específico no me gustan, no los recomiendo para nada, sobre todo por lo que ya se ha visto, ya está probado que genera daños, ¿no? En los órganos, riñones, hígado, entonces no, para nada yo recomiendo este tipo de suplementos, solamente los que yo llego a mandar, que están aprobados, que pueden a veces conseguirlos en tiendas de suplementos, ¿no? Pero de este tipo de marcas no. Hay, como Herbalife, hay muchos otros, pero no, de esas marcas en específico, no los recomiendo. Y hay que saber qué estamos consumiendo también. Entonces, meses antes, mucha gente mucha gente generalizando, pues hay que ser sincero y yo lo hacía, o bueno, en este caso yo no lo hacía, no veía la información nutrimental porque en cierto modo no estaba muy explícita. Hoy día que ya existen esos sellos, esos que son hexágonos, me parece,
que te dice literalmente exceso en grasas, exceso en azúcares, exceso en sodio, creo que también viene. Ayuda, Sí. o bueno, evidentemente ayuda, pero ¿cómo lo ve una nutrióloga por esa parte, no? En tú recomendar algo que sabes que a lo mejor es bueno, pero ese producto tiene un sello de exceso en tal cosa, ¿no? Sí, ya me pasó, ¿eh? Y qué bueno que mencionas esta parte. Yo también en las consultas, dentro de las consultas nutricionales, de hecho, por ahí de la segunda a la tercera, yo les enseño a mis pacientes siempre a leer las etiquetas nutricionales, a que las entiendan, a que sepan que si se van a salir de su plan de alimentación o si en ese momento no pudieron conseguir lo que tenían establecido en el plan, pues sepan acudir a un producto industrializado y cuál es la mejor opción, ¿no? Siempre les explico cómo leer la etiqueta, en qué hay que fijarse, sobre todo los ingredientes, qué tipo de ingredientes son los que no debe de tener una etiqueta nutricional y sobre todo esto de los sellos que mencionas, establecerles, dejarles bien claro que es con base en 100 gramos del producto, ¿no? No con base a lo mejor en el contenido que compraste de 28 gramitos. Entonces, dejarles bien clara esta parte, ¿no? Me gusta mucho dispersar sus dudas, dejárselas bien claras y que entiendan lo que están consumiendo. Dices que es a base de 100 gramos, ¿no? La información que te están dando. Es Sí. decir, no es malo, es un ejemplo, no es malo comer una barra de chocolate de 25 gramos. No, bueno, depende de qué tipo de chocolate, Ok, ¿no? Y para qué lo quieres, sí, en qué momento, pero sí, no, decirles que esos sellos sí son con base en 100 gramos, no con el con el contenido producto. que mencionas, ¿no? De 25, exactamente, ahí te estarías consumiendo un cuarto de... Ajá. Volviendo, retrasándonos un poquito, no mucho. Que decías que trabajabas, apoyabas en un CrossFit. Me ha pasado y yo lo he vivido que, por ejemplo, estoy trabajando con alguien que puede ser experto en, en el contexto físico deportivo y te quieren dar, por ejemplo, un plan alimenticio que a mí me ha funcionado, pero no tienen esa información, ¿sabes? ¿Cómo es trabajar también con esa gente o cómo combatir con esa gente y saber que te está haciendo bien un plan alimenticio? Porque en cierto modo tú no sabes en qué punto te está sirviendo y en qué punto no te está sirviendo. Entonces, no siento que es una experiencia empírica la que ellos tienen, simplemente como a ellos les funciona, es lo que ellos recomiendan. ¿Cómo evadir eso, no? Sí, es complicado. Bueno, quizá yo como paciente lo primero que pediría sería que tengas un aval, ¿no? Que me enseñes tu título, tu cédula, que te muestre que eres capaz de, ¿no? O sea, no irte con cualquier persona. Entonces, eso que lo tengan muy claro, porque muchas veces ni siquiera se están fijando en el sexo de la persona, en el peso, en el objetivo, simplemente les están pasando tal cual, como bien dices, lo que a ellos les sirvió, ¿no? Entonces, en nutrición hay que ser bien específicos, bien individuales. No le puedes estar dando lo mismo a toda la gente. Entonces, ese sería mi punto como paciente o como atleta. Y como nutrióloga, bueno, afortunadamente donde colaboro, creo que sí tenemos bien establecidos cada quien y eso yo se lo recomendaría mucho a mis colegas que cuando lleguen a un lugar donde tienen expertos físicos y de otras áreas, sí se pongan bien de acuerdo y digan, a ver, yo en tu área no me voy a meter, aquí tú eres el experto, yo respeto tu trabajo y en dado caso de que venga un paciente, un atleta y me pregunte, yo entonces lo voy a dirigir contigo y así viceversa, ¿no? Que se vea que hay un apoyo, que hay comunicación. Entonces, te digo, afortunadamente donde yo laboro, respetan mucho esa parte nutricional, saben que ellos no pueden estar dando recomendaciones y asimismo, yo no puedo estar dándoles recomendaciones a mis pacientes de qué tipo de ejercicio, de qué les recomiendo más. Ahí los expertos son los entrenadores físicos, ¿no? Entonces, creo que siempre es muy bueno tener esta comunicación. Sí, pues al final de cuentas trabajar en conjunto
funciona mejor que trabajar una sola persona. Y es lo que platicaba en podcasts anteriores, que voy a poner un ejemplo y no tiene nada que ver con la nutrición, pero es un tema que estás diciendo, que un amigo jugaba en un equipo de fútbol. Entonces, nada más existía un entrenador y les iba muy bien al equipo y a los jugadores. Luego llega un preparador físico y les va mejor. Les va mejor, están mejor preparados físicamente y así tienen mejores, evidentemente van a tener mejores resultados. Y me dice, y se nota una diferencia en que solamente una persona quiera hacer todo en general, todo lo que conlleva tu trabajo, a que dos personas, en ese caso nada más eran dos, a que dos personas pues nada, trabajen en conjunto, ¿no? Y ahora imagínate si son tres, si es el entrenador, el preparador físico y la nutrióloga. Pero ahora imagínate si son cuatro junto con la psicóloga y luego viene el médico. Sí, entonces también Sí, hay sí, que saber respetar. sí, Sí, hay que saber respetar ese tipo de profesiones y no querer robarlas simplemente porque lo que a ti te dan es lo que a ti te sirve. exactamente. Y un trabajo en conjunto siempre va a ser lo mejor. Un deportista, hablando de, bueno, un deportista, ¿qué es lo que necesita antes de entrenar? Carbohidratos. Ok, sí. Ok, Es que los carbohidratos es nuestra principal fuente de energía. bueno, no sé si conozcas la dieta keto y es algo una que me quiero saber una opinión de una experta, ¿sabes? Ah, ok. ¿Sí conoces la dieta keto? Sí, sí, conozco la cetogénica, es con base en muy pocos carbohidratos, del 5 al 10% de esa dieta contiene carbohidratos muy contabilizados, la mayoría son a través de las verduras, vas a ver muy poca fruta, si no es que de hecho no hay, cereales y tubérculos no se digan, no los hay, y lácteos también muy contados. Esa más que nada es alta en grasas y moderada en proteína. Esa es normalmente una dieta keto, pero bueno, hay muchas variantes, ¿no? Um, Fíjate, en atletas o en deportistas, la verdad es que no se recomienda mucho, por esto que te decía, ¿no? El principal combustible de, de nuestra energía, de todo, son los carbohidratos. Entonces, si tú los privas, sí hay muchas formas en que puedes hacer trabajar al organismo, ¿no? Hay varias vías. Siempre lo va a lograr, pero lo mejor es ir siempre con base en los carbohidratos. Y se ha visto muy poca evidencia de que sea una buena elección, por así decirlo, porque de verdad, pues ni se prestan, ¿no? Para los estudios, no vas a andar prestando a tu atleta de élite para ver si funciona o no funciona tu dieta. Entonces, Ujú. la verdad es que no se ha visto grandes beneficios. Sí, pues científicamente cómo investigas y cómo más que nada experimentas, porque pues al final de cuentas tiene que ser con personas y para demostrar que en un atleta de alto rendimiento, elite, como dices, pues no creo que yo como entrenador, sinceramente yo te diría, pues no te voy a prestar a mi atleta para que experimentes en la alimentación, ¿no? Si está trabajando de años y... Pero qué bueno que me lo platique, que me lo dices porque también vuelvo en distintos podcasts, también hemos hablado sobre eso y pues hemos tenido unas respuestas muy superficiales, ¿no? Muy por encima. Entonces, pues por eso que te lo quería preguntar. Y otra cosa es, ¿cuál es el mayor reto que tú has enfrentado como nutrióloga? Es decir, tienes distintos pacientes, un reto, no sé, puede ser que no siga la dieta, puede ser el presupuesto del paciente, puede ser otra cosa, no sé. Ok, híjole. Es una pregunta un poco difícil. Creo que ha habido varios. Por ejemplo, un reto que me gustó muchísimo personalmente fue llevar a preparar a un chico para un Ironman de 55 kilómetros. Fue, fue bastante complicado, pero se logró y se logró muy bien, la verdad. Entonces, este chico venía de una preparación precisamente indicada de su personal físico, ¿no?
yo cuando vi su dieta dije, esto está como para un chico de fisicoconstructivismo, no para una persona de resistencia que está entrenando muchísimo tiempo y que va a pasar en su competencia a largas horas. O sea, no, ¿no? Entonces ya nos quedaba muy poco tiempo para su competencia, nos quedaban cerca de 3 meses. Apenas estábamos así en la línea de hacer una recomposición corporal y de hacer una recomposición dietética también. Entonces, pero bien logrado. Ese fue uno de los mayores retos. Y otro que tengo ahorita es con un chico que tiene una composición corporal de un somatotipo que tira más a lo ectomórfico. A los ectomórficos son a los que les cuesta mucho trabajo subir de peso. Y este chico realmente es un reto en cuanto a composición, porque nos está costando mucho, mucho trabajo llevarlo de la mano. Siempre es más difícil, yo siempre les digo, es más difícil construir que destruir. Entonces, vamos muy lento con este chico, pero ahí vamos. También ese es otro reto muy padre que he tenido. Para las distintas competencias, pues existen los biotipos. Por Sí. ejemplo, personas, enfoquémonos en el atletismo. Personas de 100 metros planos, pues es gente Uh-huh. muy musculosa, por así decirlo, grandes piernas. Pero para un maratonista, pues los vemos y los vemos delgaditos, los vemos con un biotipo diferente a este tipo de competencias. Sí, Eh, claro. como dices, ese tipo de personas que le cuesta subir de peso, ¿cómo te explico? Tiene un biotipo ya eh, en su genética, tiene a lo mejor, no voy a decir que él nació para ser maratonista, pero quise poner un ejemplo. Entonces, todos tenemos distinta complexión. Eso viene de genética, eso viene en tu ADN, viene en tu alimentación simplemente, o existe un punto que de ese punto en adelante le cuesta subir de peso. O al contrario, Pues, perdón, o al contrario, que le cueste bajar de peso. sí hay un punto de genética, sí. Otro es hábitos. La genética es muy poco, ¿eh? Al contrario de lo que se pueda pensar, la verdad es que la genética influencia de un 15 a 20%, o sea, es poco. El somatotipo o biotipo, como lo mencionas, es maleable. O sea, muchas personas creen que no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar. El somatotipo toma en cuenta diversos parámetros, entre esas la longitud el perímetro de cintura, de muslo, de cadera, que esos parámetros son maleables, o sea, se pueden cambiar. Lo que no se puede cambiar, por ejemplo, son los diámetros, a lo mejor el diámetro de tu muñeca, que se llama diesteledeo, el femoral, ¿no? Ese tipo de parámetros sí son muy difíciles de cambiar, eso ya viene de complexión, de genética, como mencionas, pero te digo, el somatotipo está ligado a todos estos que también son maleables. Entonces, cuando hay parámetros maleables, tú puedes también manipular el somatotipo. Entonces, y depende muchísimo también de cómo esté comiendo y de cómo esté entrenando. Como bien mencionas, en una misma disciplina, que es el atletismo, hay diferentes figuras. Entonces, eso ya más que nada va por el tipo de entrenamiento que están teniendo. Entonces, sí se puede cambiar. Ok, y también otra cosa respecto a la alimentación, evidentemente, eh, ¿qué tanto recomiendas, por ejemplo, por así decirlo, la comida chatarra? Es decir, es una pregunta muy extraña el decir, yo te recomiendo la comida chatarra, pero pues he visto posts, he visto publicaciones que a lo mejor te dicen, come un 90% de comida pues convencional, se puede decir, nutritiva, y otro 10% en comida chatarra. Pues dicen, la comida chatarra en sí no es mala, simplemente que está aumentada de calorías y pues es un contexto que tú necesitas tantas calorías en tu actividad diaria y si te pasas de esas calorías, pues en lo que te pasaste fue en la comida chatarra, ¿no? Eh, eh, Exactamente. es bueno dejarlas, es bueno consumirlas de vez en cuando, no sé, a lo mejor por calorías te digo que a lo mejor no alcanzo a comer X razón.
Yo creo que estamos formando hábitos tanto en los atletas, ¿eh? O sea, es una formación de hábitos y somos humanos, entonces nos gusta la comida rápida, la comida chatarra. Yo no les pido a mis chicos que sea algo que dejen, no, pero sí algo que sea con poca, con poca frecuencia. Todo está como bien mencionas, en la frecuencia y en la cantidad. Si tú un día a la semana, perdón, una comida a la semana, lo vas a dejar como se conoce como el cheat meal o la comida trampa, está perfecto, ¿no? Pero yo siempre les digo, solo es una comida, no es todo el día. Y tengan en cuenta de que si van a comer en exceso, no lo acompañen con bebidas. O sea, no se tomen las calorías, siempre prefieran comérselas que tomárselas. Entonces, yo creo que así es mucho más fácil lograr un apego a un plan de alimentación y estás sosteniendo los hábitos, ¿no? Que eso es vital en la alimentación. Entonces, no les pido que sea algo que dejen, pero sí que lo consuman con menos frecuencia. Y muchas veces trato de hacer los platillos saludables, los que a ellos les gustan, trato de hacerlos en versión saludable, ¿no? Para que tampoco sea algo que tengan que ver cada semana o cada 15 días, ¿no? Que lo puedan consumir más frecuentemente, pero de manera más saludable. Sí, sí, porque al final se escucha un poquito feo, pero hay que ser sinceros en que a veces a esa persona se le va a hacer aburrido, ¿no? Comer lo mismo todos los días. O no comer lo mismo, pero son los mismos ingredientes a fin y al cabo. Entonces, si tú extrañas alguna comida rápida que te guste, que no puedas comer, pues qué mejor que adaptarlas con los ingredientes que te están recomendando. Y también te hacía esa pregunta porque pues Sí, ahí que, claro. y también eh, existe mucho o muy poquito tiempo a lo mejor en la vida de estudiantes, de trabajadores, por ejemplo. Y discúlpame, volvemos entonces. Eh, No te preocupes. te mencionaba, pues a lo mejor también es por el tiempo que tienen las personas. Yo tenía de 7 a 12 y media, una en la prepa, sin descansos y lo más fácil es en una chance, en lo que llega el otro profe, pues ir a la cafetería y no vas a alcanzar a comer una comida completa. Eh, y pues yo lo que hacía, yo sé que es lo que hace mucha gente, pues es ir por unas papas, por unas galletas, a lo mejor por algún tipo de comida convencional que te decía, pero muy sencilla. Entonces, pues hay que tratar y tener ese hábito de que sea, como dices, ¿no? Una comida a la semana para balancear todo lo que estás comiendo. Si no, vas a echar a perder todo lo que estás construyendo, ¿no? Es más fácil destruir que construir, ¿no? Me decías. Exactamente. Sí, trato siempre en mis planes, por ejemplo, de hacer las preparaciones lo más sencillas, lo más prácticas posibles. Y también lo que les digo es, tengan preparados sus alimentos con antelación, para que sea muchísimo más fácil que ustedes se lo lleven, lo transporten y en el momento en el que tengan libre se lo puedan comer. También trato de mandarles, como te decía, preparaciones muy sencillas, colaciones muy sencillas, que fácil puedan estar transportando, ¿no? Entonces, sí, ese es mucho del éxito en nutrición. El que puedas hacer un plan, establecer un plan de alimentación que se apegue mucho a tu paciente. Entonces, ese es el gran éxito. El presupuesto bueno, mi presupuesto como paciente es una complicación que tú tienes. Es decir, mucha gente vive al día, pongámoslo ya no en el ámbito deportivo, sino en general. Mucha gente pues a lo mejor vive al día y hace una comida para toda la familia y que tú seas el único que esté en un plan, en una dieta, eh, pues es muy complicado. ¿Cómo tú trabajas con esas personas o no te ha tocado trabajar o cómo trabajarías en dado caso que la tuvieras? No, sí, la verdad es que he tenido de todo. Y en esos casos que sí, y bien me lo dicen, o sea, yo quiero, pero mi familia ahorita no está preparada y no quieren. Quiero tratar de poner yo el ejemplo primero, pero la verdad es que aún no puedo por mí mismo sostenerme, entonces voy a tener que comer de lo que comen ellos, ¿no? Que no lo haga
tan diferente a lo que ellos suelen consumir. Entonces ahí lo único es que juego mucho con las raciones, con las equivalencias, así les llamamos en nutrición, que son precisamente esto, ¿no? Las raciones. Ah, ok, perfecto. Mira, si se van a comer su sopa aguada en el primer platillo y de guisado vas a comer, no sé, un picadillo, unas albóndigas, entonces si ya te comiste las raciones de cereales que te tocaban, pues ya no le metas más tortilla, ¿no? O ya no le metas el agua de frutas con azúcar, o ya no le metas el postre. Entonces, sí trato de ir jugando mucho con sus porciones de alimentos, que también es algo que en consulta trato de enseñarles, de explicarles. No, no como tal en la primera consulta porque no lo van a entender, pero sí a través de las consultas subsecuentes ya van ellos midiendo las raciones con las que tienen que estar trabajando. Ese también es lo que les digo, ¿no? El éxito también de un plan de alimentación es en las porciones, las raciones. Entonces aprendan a ver cuántas son las porciones que ustedes deben de estar consumiendo de cada grupo de alimentos. Entonces, ya cuando ellos se van familiarizando con esas porciones, ya para ellos es mucho más fácil ir intercambiando su plan de alimentación. Sí, Entonces, sí, es complicado, pero no es imposible. sí, porque pues lo hemos visto, yo lo he visto, a lo mejor yo también, pues se puede decir que lo he vivido, que el querer una dieta, pero pues a lo mejor en un momento no estuve adecuado o preparado más bien como para seguir una. Entonces todo eso, me imagino que como dices, las porciones influyen en el plato del buen comer, ¿no? Que es algo muy básico que las personas nos, o bueno, en este caso las escuelas nos lo enseñaron, algunos no, algunos sí, pero Uh -huh. pues saber diferenciar y saber todo eso, las porciones. Un consejo que nos puedas dar a todo este tipo de gente, ya sea atletas, ya sea no atletas, generalizando a las personas que a lo mejor pasan por eso, ya nos dijiste, pues chequen las porciones, pero por ejemplo, no sé, tipos de bebidas, por ejemplo, dices el agua de frutas azucarada, algunas alternativas para todo eso. Ok. Sí, siempre hay formas de hacerlo mucho más light, más saludable, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, en este caso, en el agua de frutas, yo lo que les digo sean infusiones, ¿no? Le pones el agua, le pones la fruta, pero nada más no le agregas azúcar y nada más tienes como el saborcito de la fruta para los que no están acostumbrados a tomar agua natural, que sería lo primordial, ¿no? Sería lo mejor. Pero bueno, vamos comenzando con pequeños pasos. Otra es ir quitando mucho la adicción que tienen por el azúcar. O sea, no conozco persona que me diga, híjole, me hago mi té y no le agrego azúcar. En consulta eso es muy raro. Entonces, también eso es lo que voy haciendo al principio, voy quitándoles esta adicción por el azúcar. Ok, a lo mejor si se están sirviendo la cucharada sopera, bueno, ahorita lo vamos a cambiar por la cucharadita y así nos vamos a ir de poquito en poquito porque te digo, a mí me gusta ir construyendo hábitos, no me gusta quitarles las cosas de un jalón porque puede que lo hagan al inicio, sí, pero no, seguramente no va a ser algo con lo que puedan continuar, no sea algo perduradero, ¿no? Entonces, me gusta ir de poco en poco para que vayan construyendo hábitos. Entonces, a este tipo, a las personas yo les diría que comiencen con pequeños cambios, ¿no? Que van a ir haciendo la gran diferencia. Sí, y también siento que es muy difícil hacerlo de un jalón, como dices, porque a lo mejor el mismo cuerpo es lo que reconoce que estás consumiendo lo que te gusta y genera un efecto de, pues, puede decir alegría, ¿no? Y el cambiarlo, a lo mejor va a tener lo mismo, los mismos ingredientes, pero al momento de cambiarlo, el cuerpo va a decir, no, pero esto no es lo que estamos acostumbrados a ingerir, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas también eso, que es mejor estar construyendo hábitos que quitarlos de un jalón. Sí. Y bueno, algo más que se me pase, Paola, que gustes agregar ya para finalizar. Pues nada, o sea, diferenciar que sí es muy diferente una nutrición para una persona
una población en general, por así decirlo, que ya especializarnos a un atleta. Es muy diferente. Entonces, que vayan también, dependiendo de la situación en la que estén, vayan con el personal indicado. No un nutriólogo va a hacer la labor de todo el mundo, porque también, o sea, me han buscado para niños, ya en tema de pediatría y todo esto, en nutrición pediátrica. Entonces, también como colegas, les digo, no tratemos de abarcar todo, porque no somos todólogos. Entonces, dejemos que, aunque seamos expertos en el área de nutrición, cada quien está en su área, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese sería mi consejo, que busquen a la persona ideal para que puedan empezar a construir sus hábitos y a lograr sus objetivos. Bueno, Paula, muchas gracias por haber acompañado en este capítulo. Muchas gracias por No, haber aceptado también. Y pues a ver, fue un gusto. A ver qué otro día pues platicamos. A lo mejor se presta para otro tema en especial. Pero pues ahí estamos al pendiente. hay muchos otros que podemos abarcar, claro que sí, con Sí, hay todo gusto, mi demasiado. hermano. Es muy extenso, entonces pues en un modesto espacio, ¿no? Pues podemos también alargarlo un poquito, pero bueno, otro día nos echamos otra platicada. Como ya lo escucharon, esas fueron palabras de Paola Montelongo. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado el día de hoy y pues cualquier cosa ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como Anatomía del Sudor en todas partes. Bueno, nada más en Facebook y en Instagram. Y a ti, Paola, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? Como Pau Nutri Montelongo 13, tanto en Instagram como en Facebook. Ok, bueno, aquí como quiera yo abajo les dejo sus redes sociales para que la sigan, para que la chequen y pues si están interesados en algún servicio de ella, pues para que lo consulten también. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.